Dijimos la última vez que Abimelech había echado a Isaac de la ciudad porque tenía mucho más éxito. Su casa era más grande que la casa del mismo rey y era un desprecio para el reino. Isaac se fue al Nahal Grar. Nahal Grar es como el río Grar, que evidentemente pasaba por la ciudad de Grar, pero no era en la misma ciudad. Rashi dice que era lejos. Pero Isaac no se fue de la tierra de los Pelistín porque Hashem le dijo: en esta tierra vas a vivir por el momento, hasta que Hashem le diga lo contrario. Y los Pelistín habían tapado los pozos que había cavado Abraham, su padre. Entonces nos dice ahora el versículo 19: Vayachperu Abde Isaac Benahal Vayemsu Sham Bermain Haim. Y cavaron los siervos de Isaac, cavaron ahí cerca del río y encontraron pozos, encontraron manantiales de agua, pozos de aguas vivas, nos dice la Torá. Son manantiales de agua que encontraron ahí. El Targum Onkelus dice: Bajaparu Abde Isaac Be Nahala Beashkahu Taman Beira de Maim Nabiim, aguas fluyentes, aguas que fluyen. Y el Targum Jonathan Benusiel nos dice: Bajafasu, siempre el cambio de lenguaje, Bajapru y Bajafasu. Abde Ishak Bisfar Nahala Beashkahu Taman Ber Moy Nabin. Sobre esto nos dice que es en la orilla del río ellos cavaron. Y no cavaron en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río ya tiene agua, por supuesto. ¿Para qué van a cavar en el mismo río? Si quieren el agua del río o quieren agua de manantial, entonces ellos cavaron en la orilla del río porque no querían el agua del río, sino agua de manantial. Rashi, no tenemos Rashi aquí, en este versículo. El Ramban, a ver si el Ramban nos dice algo. Ya hablamos sobre el Nahal Grar. El Ramban, vamos a tener para el próximo versículo algo. Hiskuni tampoco hay nada. Orahaim tampoco. Keliakar nos dice: y cavaron los hijos de Isaac en el río y encontraron un manantial de agua. Escribió el Ramban sobre el versículo siguiente, y también está escrito en el Sefer Toldot Isaac y también en el Sefer Menorat Maor del Ramban. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó con nuestros padres, con nuestros patriarcas, es una enseñanza para los hijos. Por eso encontró lugar para disertar sobre el tema de los pozos y relacionó los pozos con los 3 Bet HaMikdash que se llamaron Ber Maim Haim. Los grandes templos que se construyeron, y el que se va a construir, el tercero que se va a construir cuando llegue el Mashiach, se llamaron manantiales. Así trajo el profeta Irmiau. Porque así como hicieron pelea por los 2 pozos, o sea, que los pelestín lo tapaban, Abraham los cavó, Isaac cavó de vuelta, y hubo peleas por los pozos, en el tercero se llamó Rehobot. Rehobot quiere decir algo amplio, de Rahab. Y así en el primer y segundo templo los pueblos hicieron peleas contra el pueblo de Israel y destruyeron los 2 templos, pero el tercer templo se va a construir muy pronto, si Dios quiere, en nuestros días, y se va a llamar Rehobot, de amplitud. Y agregaron un ejemplo para, Biosifani Micheli, perdón,
El Kelly Akar nos dice, yo quiero agregar algo de mi parte para aumentar en detalles sobre el tema que también, sobre el cual también disertaron. Y Bejuy Joraz Mashenemar, podemos decir sobre lo que está escrito en el versículo 22, porque ahora Hashem nos amplió nuestro patrimonio y la tierra dio su fruto. Porque de acuerdo a lo que vemos, Uparino y Tares, se multiplicó la tierra, que acá de acuerdo a esto no habla acá de Rehobot, no habla de que se amplió, sino que se multiplicó. Y por esto, Arjibbo, Adibur, Beperateinanim. Por eso la Torah se nos da un panorama amplio sobre estos temas, que todo encaja perfectamente en lo que va a pasar, en lo que pasó y lo que va a pasar en el futuro. Porque sabemos lo que dijeron nuestros sabios en el Tratado de Yomá, que en el primer Bet HaMikdash, en el primer gran templo, hubo discusiones, hubo odio gratuito entre los príncipes de Israel, que se llamaron Roim, se llamaron los pastores, como está escrito en Irmiau, Beakimoti aleem Roim, y yo puse sobre ustedes pastores. Be-Nihrab Abait, Be-Siba Ameribá, y se destruyó el gran templo por las peleas, por las discusiones que hubo entre los reyes de Israel y los reyes de Judá. Como sabemos, en esa época se dividió Israel en dos reinos, en Israel y Judá, y ellos se peleaban por quién iba, dónde estaba el centro del reino de Israel. Y en el segundo Bet HaMikdash hubo este odio gratuito. Esta fue la causa de la destrucción, pero fue entre todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esto se expandió. Lo que en el primer Bet HaMikdash fue una pelea entre los reyes nada más, acá la pelea se expandió a todo el pueblo y no hubo curación para esto. Por eso está escrito que en el primero de los pozos, en el versículo 20, que se pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, para señalarnos que también en el futuro va a haber una pelea entre los pastores de Israel, o sea, entre los reyes de Israel. Y de paso, Gerar, este lugar, en este lugar llamado Gerar, en la tierra de los Pelishtim, pelearon también los pastores de los pueblos con Israel, o sea, los pastores de Abimelech, los pastores de Gerar. Por eso se llamó el pozo Esek, Ki Itasku Imo, porque se pelearon con él, porque discutieron con él, porque hay una diferencia entre dos grupos que se disputan una cosa determinada entre ellos, pelean por una cosa, y entre dos grupos que pelean en forma gratuita por ninguna cosa, como es la costumbre en nuestra generación, dice el Kelly Yakar, hace varios años, hace como 300 años, pero también lo vemos en nuestra generación, que la gente pelea por cualquier cosa, y esta es la diferencia que hubo entre el primer Bet HaMikdash y el segundo, del primer gran templo y el segundo gran templo. ¿Por qué? Porque el odio que hubo entre los dirigentes de Israel en el primer templo fue por quién iba a tener el poder de todo, porque se había dividido el reino de Israel, y esto nos da una... Betaba Inyan Noten She'en Malhut Nogea Bejabertá. Y ahí se fijó un asunto que nos dice que un reino no toca al otro reino. Así nos dice la Gemara en el Tratado de Brajot. Por eso cada uno de los reinos pensaba que el otro reino
estaba metiéndose en los asuntos del otro, o que estaba tomando parte en cosas que le correspondían al otro, y este fue la ocupación, por eso se llama Esek, aunque Esek va con Samaj y Eshek va con Shin. Pero esta ocupación, esto fue lo que aumentó el odio entre ellos. Pero el odio gratuito que hubo en el segundo Bet HaMikdash, en el segundo gran templo, fue, como dijimos, gratuito, sin ninguna causa. ¿Por qué? ¿Por qué peleaban? ¿Peleaban por el poder? No peleaban por el poder. Inclusive las personas más simples del pueblo se odiaban unos a los otros sin ningún motivo. Y por eso se llamó este odio gratuito, a pesar de que ninguna persona tenía una relación con la otra por la que pudiera pelear. Y tenemos que decir que este odio era solamente como consecuencia de un mal corazón. Así trajo el profeta Nehemia. Y el Satán bailaba entre ellos por haberlos hecho caer de esta forma, porque encontró que Hashem pudo ver que había un pecado en ellos, y esto era lo que quería el Satán. Al quien asita se base limso one lesina. De esta forma encontraron, como trae el Sefer Teilim, que encontraron el pecado del odio entre ellos. Esto me parece que es el versículo siguiente, o más adelante todavía. En el versículo 20 nos dice: Vayaribu roe gerar in roe Itzhak, lo que anticipó el Keliakar, y pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Itzhak, diciendo: Lanu amaim, el agua es nuestra. Y se llamó Vaikra Shem Aber Esek Ki Itasku Imo. Y se llamó Esek, el nombre del pozo. ¿Por qué? Porque ellos se discutían entre ellos. Unsu Rabatá de Gerar in Rabatá de Itzhak, así dice el Targumón, que los Lemeimar Dilana Maya, el agua es nuestra, Bekarashema de Beira Esek Are Itasaku Ima. Y el Targum Yonatán Ben Uziel nos dice: Unsu Rabatá de Gerar in Rabatá de Itzhak Lemeimar Dilana Maya, el agua es nuestra, Bajabá Sebu Min Shmaya Bi Beshat Ubegen Adaru Yatal Itzhak U Beat Bakra Shema de Beira Esek Arum Itasaku Ala Imei. Acá nos dice algo más el Talmud Yonatán Ben Uziel, que y hubo una voluntad del cielo para que se sequen estos pozos. Cuando empezaron a pelear, los pozos se secaron, discutían: el agua es mía. Ahora dejó de fluir agua, y entonces volvieron los pastores de Itzhak, volvieron aparentemente volvieron a acabar en otro lugar, porque ahí vieron que no había agua. Rashi nos dice Esek. ¿Qué es Esek? Irur. Rashi nos dice, a ver, Esek se explica Tana, quejas para determinar quién tenía el mérito, quién era el dueño de estos pozos. Kitasku y Mo se ocuparon en esto. ¿Quiénes? Los pastores de Gerar, que ellos discutieron sobre el pozo por quién era el dueño, y esta pelea provocó, como dijo el Targum Yonatán Ben Uziel, que los pozos se sequen. Nos dice el Rambán, ¿por qué dice ahí Lemor?
¿Por qué dice que pelearon los pastores de Isaac y los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo? ¿Qué se está diciendo? Diciendo, los pozos son nuestros. El motivo de esta palabra diciendo, Ine aber benachal bime anachal em asher imatsu sham. Nos dice el Rambam que los pozos que había en la orilla del río y las aguas del río que ya encontraron ahí, aparentemente cuando ellos cavaron los pozos en la orilla del río, el agua del río llenó los pozos, Benahal y Tamet Baem, y el pozo dejó de hacer fluir agua, y ellos decían que eran propios, eran de ellos. Por eso la Torah nos dice Bainsu Sham Bermain Haim, que encontraron pozos de aguas fluyentes, un manantial, para decirnos que había una fuente de agua de manantial y que no eran las aguas del río, como querían decir los pastores como el río venía de la ciudad de Gerar, ellos decían que las aguas del río les pertenecían a ellos. Pero los pastores de Isaac encontraron aguas fluyentes, aguas de manantial, y ellos sostenían que las aguas les pertenecían, por eso la pelea. Ellos dijeron, nos dice el Hiskuni, las aguas son nuestras. ¿Por qué? Porque ellos tomaban el agua del río permanentemente. El agua del río pasaba por la ciudad y ellos aprovechaban el agua del río. Y pensaron que el agua que había en el pozo era el agua del río, cuando en verdad era agua de manantial. Y también por el segundo pozo, los segundos pozos también pelearon. Pero cuando ya se alejó Isaac de ahí, ya no pelearon más, como está escrito, Vayatek Misham, Vayajapor Ber Ajeret, Velo Rabu. Como dice 2 versículos más adelante, que se alejó, se desconectó de ellos Isaac, se fue de ahí y cavó pozos. Otros pozos cavó y ya no pelearon. Bueno, hasta aquí por hoy. Seguimos, que se en la próxima.